7464 si quieres un tono de huevos. O manda huevos espacio net al 56467 por una imagen de huevos. Cada semana 10 diferentes, colecciónalos a todos, carnal. Bullpen, el podcast oficial del universo Marvel. Bullpen. Bienvenidos al podcast del universo Marvel. Mi nombre es Giovanni Arévalo y como en todos los programas me acompaña una de las personas con el mayor conocimiento de cómics en este país y me atrevería a decir en toda Latinoamérica y quién sabe sus fronteras. Señor Luis Gantús, ¿cómo está usted? No, hombre, después de esa presentación, ¿qué puedo decir? No, hombre, el cheque llega después. Sí. La payola funciona. Exactamente. Y como habíamos ya platicado en el podcast pasado dedicado a Venom, este podcast en particular lo vamos a dedicar a un tema que es interesante, pero no deja de ser escabroso, que es el famoso tema de los crossovers intercompañías. Entonces, pues vamos a hablar de los crossovers que igual no tienen tanto que ver, claro, o sea, esto ya es al final del podcast con Marvel, pero vamos a empezar. Yo creo que es importante decir que los crossovers, yo creo que más importantes y los que más nos interesan a nosotros por estar en el universo Marvel, es definitivamente los que han tenido Marvel y DC. Pues cabe mencionar, Luis, que todo este como asunto de los crossovers inició por una adaptación que hizo Marvel y DC a la película del Mago de Oz. Ahí fue cuando inicia toda la onda de los crossovers y después da como resultado, no sé si sea el primer crossover, tú me vas a sacar de la duda, pero es Superman contra el Hombre Araña. El primero fue porque un día en una convención, Carmine Infantino, que era el editor, el jefazo de DC, se pone a platicar con Stan Lee, que en ese entonces era el director editorial de Marvel, y deciden hacer un crossover con Superman y el Hombre Araña. Exactamente. Ya medio se había mencionado, y fue a raíz de eso que tú mencionas, de la famosa publicación intercompañías que fue el Mago de Oz, celebrando no me acuerdo qué aniversario. Exactamente, creo que fue en el 75, de hecho, esto. En el 75 sale, no, lo que no estoy seguro es si sale en el 75 ya publicado, porque lo que siguen los datos es, en el 75 lo trabajaron porque lo escribió Jerry Conway, lo dibujó Ross Andru y lo entintaba Dick Giordano, o sea, un equipazo. Entonces, en esa época tengo entendido que salió. Aquí en México llegó como a principios de los 80. Exactamente. En un formato tabloide muy bonito. Una de las características principales de los crossovers y seguramente estarás de acuerdo conmigo, es que siempre los títulos son bastante efectistas y llamativos. Por ejemplo, Superman contra el Hombre Araña, ¿no? O sea, siempre tú te imaginas que estos dos se van a pelear y que al final es más bien cómo van a unir fuerzas contra enemigos de cada quien, ¿no? Que es como la parte interesante. En este primer crossover fue Lex Luthor y el Doctor Pulpo, porque creo que posteriormente fue el Parásito y no me acuerdo muy bien si era el Doctor Doom. Creo que era el Doctor Doom, exactamente. El Doctor Doom con el Parásito, que fue la portada que utilizaron aquí en México. Y además el crossover que se publicó, no estoy seguro si se publicó el del Lex Luthor y el Pulpo, pero bueno, aquí lo interesante es que cuando utilizan a dos personajes de las compañías, ni uno ni otro puede ganar. De hecho, en el primer crossover el enfrentamiento se da, el Hombre Araña le empieza a dar sus catorrazos a Superman porque Lex Luthor lo baña con con radiación de kriptonita roja. Exactamente. Entonces puede golpear a Superman y entonces le empieza a dar sus catorrazos hasta que se le baje el efecto. Entonces se rompe las manos pegándole a Superman. Ahí como que empatan. Exacto. No, y es como muy chistoso porque me acuerdo mucho que al final del cómic salen los dos con los brazos cruzados en una posición muy heroica, ahí como juntos. Sí, no, y aparte de una época mucho más inocente, por ahí sale Mary Jane, de hecho hay una convención, nunca explican cómo diablos hay una convención de periodistas a la que van Clark Kent y Peter Parker. Exactamente. Nada más saben, hay una convención de periodistas y van todos. No, bueno, es que bueno, pues también ahí en el diario El Planeta, pues también necesitan cubrir exclusivas. Sí, no, me imagino que a Billy Batson también. Ahora, déjame decirte que en ese crossover era la época donde Clark Kent no era periodista del Planeta. Trabajaba en una cadena de televisión y lo corren en ese número. Por andar ahí yéndose a Nueva York. Porque dicen que no es conocido más allá de Metrópolis, entonces necesitan una imagen como Walter Cronkite. Exactamente. Mira, por lo regular los crossovers yo creo que tienen su encanto. Fíjate, otro que se me viene a la cabeza es uno de Linterna Verde con el Silver Surfer, por ejemplo. Híjole, ese fue poquito después, de hecho, el Linterna
Linterna Verde fue ya no era Hal Jordan, era Kyle Rayner. Híjole, mira, yo siempre he dicho que el crossover es como el encanto del morbo. No, claro, o sea, ver cómo dos personajes en apariencia lo que tienen de símil es que son héroes, pero finalmente pues no comparten otra característica. Sí, es más, recuerdo uno de Batman contra Hulk, o sea, nada más disparejo en el mundo, donde se enfrentaban al Joker y al transformador de sueños o al manipulador de sueños, un rollo así. Un cuate que no podía soñar, entonces manipulaba los sueños de los demás. Bullpen. Pero ¿qué me dices bueno, si ya hablamos de crossovers discordantes, pues ¿qué me dices de Punisher cuando conoce a Archie? No, es que esa es una maravilla desde la portada, sí, con esas portadas que salieron en los 90 bien espectaculares, y todo, donde el target era Archie. No. Aparte es una leyenda urbana aquí en México, Claro. Porque todo el mundo dice que salió y nunca salió. Sí, no, yo de hecho nunca lo vi. O sea, en inglés se editó y todo, pero en español yo creo que no. Bueno, pues habrá que checar con nuestros amigos del blog para que nos digan si realmente pues, por allá lo tienen. Y si lo tienen, pues bueno. Hay mucha gente que me ha dicho que lo tiene, y nunca me lo ha enseñado. Dicen, no, sí lo tengo, pero no lo encuentro. Exactamente. ¿No? Entonces, es como una leyenda urbana. Según yo, mis datos fidedignos es que nunca se publicó. O sea, fíjate, otro crossover que fíjate que creo que es el único que me ha gustado. Y probablemente sea porque lo ilustra uno de mis dibujantes favoritos que es Mark Bagley. Fue Spider-Man y Batman en la serie de Disorder Minds, en la cual Spider-Man se enfrenta contra Joker y Batman se enfrenta contra Carnage. Sí, claro. Y después, de hecho, fue la época en que los crossovers hacía uno Marvel y otro DC. Exactamente. Entonces cada quien hizo su propia versión con sus dibujantes, con su grupo autoral, para evitar el conflicto de creativos. Exactamente. Ahora, déjame darte dos datos curiosos. Hay un capítulo de Superman de la época de plata donde se pelea con Popeye. Y hay otro donde aparece un galo que vive en una aldea que todavía resiste a los invasores romanos. Demasiado similar a Asterix. Sí, o sea, yo hasta incluso te iba a decir que si no era Asterix. Sí, yo tengo por ahí algunas imágenes de ese crossover Superman Popeye. No, pero bueno, increíble. Más allá de eso, donde sí ya fue el colmo, yo creo que la burla más grande fue el Marvel contra DC. Uy, bueno, es que ese... yo no sé. Bueno, tú eres el que tiene como una amarga experiencia con ese, porque de plano a ti sí te hiper cagó. Bullpen. A mí, de repente, o sea, el rollo de la votación, vamos a explicarle a los que no sepan. Hace algunos años, Marvel y DC sacan una batalla entre sus superhéroes más populares. Ponen a Batman contra el Capitán América, ponen a la Mujer Maravilla contra Tormenta, ponen a Superman contra Thor, si no me equivoco. O contra Hulk. No, era Superman contra Hulk. Era Robin contra Jubilee, Lobo contra Wolverine y no me acuerdo. Y creo que el Hombre Araña era contra... Ay, sí es cierto, el Hombre Araña, que era el clon, que era... que era Ben Reilly. Ay, ¿con quién era que gane el Hombre Araña? Sí, bueno, debía. Bueno, el caso es que hicieron una votación y el público llegaba y ponía sus bullets, ¿no? Sus boletas de votación de cuál querían que ganara. Obviamente ganaron. ¿Cuál fue mi gran decepción? La pelea que todos esperamos, Lobo contra Wolverine. Exacto. Se agarraran trancazos y de repente en plena secuencia se van atrás de la barra de un bar donde estaban peleando y ahí se decide sin que nadie viera nada. Sí, por supuesto. Pues es que para mí que se decidió como con caballitos de tequila. O sea, no, es que ya no supieron qué hacer. Crearon algo demasiado grande. O sea, de repente volteas y dices, órale, quiero ver cómo le gana Batman a Capitán América. Nunca le gana. Era ilógico. Yo me acuerdo un crossover Superman contra Hulk. Que de hecho, cierto, ese fue el segundo crossover. Aparecía Hulk y el Hombre Araña. Entonces, empezaba a pelearse Hulk con él. Y agarra a Superman y se queda parado, ya sabes, en su pose toda heroica, ¿no? Y dice, yo me puedo quedar inmóvil hasta que lo decida. Y Hulk se voltea y dice, sí, güey, pero yo mientras más golpeo, más me encabrono. En ese momento se dan cuenta que ninguno de los dos va a ganar. Y eso se me hace una solución un poco más coherente que aventarse atrás de la barra y, ay, ¿qué crees?
Lo que pasa es que se puso jarra antes que yo. O sea, no, bueno, sí. No, lo aluciné. Y después lo que hicieron con este rollo de Amalgam. Ah, los de Amalgam, que de hecho en esos de Amalgam era el clon nuevamente Ben Reilly contra Superboy. Superboy, ese era el famoso enfrentamiento. El enfrentamiento, exacto. Y que después mezclaron y ponen a un Bruce Wayne, agente de S.H.I.E.L.D., y a un Wolverine muy Batman, y después de Dark Cloud se llamaba. No, o sea, es que empezaron a hacer un desbarajuste de personajes. No, y de hecho fíjate que también surgieron otras dos series, que era DC Marvel All Access, que de hecho fueron 4 números, en los cuales aparecía Venom, aparecía Linterna Verde, el Doctor Strange, Robin y Batman, por ahí, ¿no? Claro, el Doctor Strange se enfrentaba al Doctor Fate. Exactamente. Sí, no, o sea, el problema de los crossovers es que en un principio, como decía, es el encanto del morbo, el quién ganará, y que uno ya después de ver un tiempo sabe que nunca va a ganar ninguno de los dos, nadie va a arriesgar a sus personajes. Lo que comentaba yo hace un momento es que, los crossovers característicos, yo creo que del mundo del cómic, definitivamente son Marvel contra DC, pero ahí como escarbándole un poquito encontré unas ahí como joyitas que no tienen tanto que ver con Marvel ni con DC, pero que definitivamente deben de ser mencionadas. Por ejemplo, una que salió en el 92, que era Robocop contra Terminator, ¿no? Claro. Que fueron 4 números, ¿no? Y bueno, pues los dos. Bueno, clásicos, ¿no? Aliens versus Predator. Ah, bueno, pero fíjate, pero ahora que mencionas eso, ahora hay otros que es Alien versus Predator, ¿cómo se llama? Pues versus Predator, versus Batman, versus, o sea, ya es todos contra todos, ¿no? Ay, creo que ya va a salir uno de Batman y Superman contra Alien y Predator, o sea. Sí, hay uno de hecho que viene, que aquí tenía en mis notitas, que está como súper bueno, que es que es así como una cosa súper estúpida. Por ejemplo, ve, otro que yo creo que es como bueno mencionar definitivamente es Batman contra el Judge Dredd, contra aquel personaje que hiciera famoso o medio famoso Sylvester Stallone, de aquel como policía del futuro, que él mismo era su juez. En AD 2000, una historieta inglesa, una recopilación que es maravillosa. O sea, Juez Dredd es de toda la corriente inglesa que vino a los cómics. En esa revista escribía Alan Moore, escribía Alan Grant, escribían muchísimos grandes autores, grandes escritores, grandes dibujantes. Exacto, fíjate, otro que ahorita se me ocurre rápido también es las Tortugas Ninja contra la famosa zanahoria humeante, la Flaming Carrot. La Flaming Carrot. ¿Sabes cuál se nos está olvidando de Marvel contra DC? Que realmente no fue tan malo, hasta fue muy entretenido. X-Men contra Jóvenes Titanes. Ah, fíjate, ese de hecho no es tan, o sea, es casi de los primeros crossovers que se hicieron. Y uno que bueno, hace algunos años fue el más famoso, que fue JLA contra Avengers. Exacto. Sí, fíjate, este que mencionas de los X-Men, ¿no? Con la fíjate, hay otro de X-Men con la Legión de Superhéroes, que de hecho es del 77, que de hecho la escribe Chris Claremont y la dibuja Dave Cockrum, que es del 77. El equipo que incorporó al nuevo equipo, realmente el equipo popular de los X-Men. De los X-Men, exacto. Pero igual y por ahí empieza, ¿no? Por ejemplo, este que mencionan sí fue con la serie de Uncanny X-Men contra los New Teen Titans, ¿no? Entonces, sí, claro, que eso fue también en el 77, si no me equivoco. Fue por esa época, y de hecho, si no me equivoco, lo escribió Chris Claremont. Sí, bueno. Si no me equivoco, o si no fue George Pérez, uno de los dos, porque... Es que en ese entonces, todo, o sea, sí, casi todo de la parte de los mutantes, todo lo escribía Claremont. Posiblemente sea por ahí alguna conjunción. Yo estoy casi seguro que lo escribió Claremont, no quiero ponerlo así en la mesa como una carta ¿segura? Pero según yo lo escribió Chris Claremont. Ese tipo de crossovers todavía eran entretenidos. Eran medio inocentones. Ahora, hay un crossover que es histórico, porque ahí sí pierde Superman, y pierde porque pagaron porque perdiera, y es Superman contra Muhammad Ali. Claro. Ahí Muhammad Ali dio una la nota porque le quería ganar a Superman. ¿Y le ganó? Al final sacan un choro de que tenía que hacerlo, Superman finge esto para salvar al mundo, y le ganó. Exacto, y creo que es el único mortal que lo ha hecho. Los rudos. Sí, claro. Bullpen. Oye, pero por ejemplo, sería muy interesante pues saber
qué opinan los podescuchas, y cuando salga este podcast, pues nos gustaría mucho, Luis y a mí, ver que en el blog pues comenten qué otro crossover se nos fue, que seguramente se nos fueron muchos, ¿no? Y qué crees, y qué crossovers les gustaría ver, ¿no? Que esa es como una parte muy interesante, porque de hecho uno de los más disímiles y de los más incoherentes que pudo haber existido, obviamente fue el de Punisher contra Archie, pero quién sabe, o sea, a lo mejor pues algún día podemos ver un Hulk contra Condorito. Sería maravilloso. No, hombre, imagínate, no sé, Franklin Richards contra Memín Pingüinca. Sí, no. O por ejemplo, Spider-Man contra el Bulbo. Fíjate. ¿No? Sí, el Bulbo rules. Sí, no, y fíjate, estaría bastante interesante que todos los podescuchas y todos los blogueros nos pusieran qué crossover nos faltaron nuevamente, si a ustedes sí les gustan los crossovers. A mí en lo particular han habido 2 crossovers que me han gustado, y todo lo demás, la verdad, no ha sido de mi encanto, la verdad. Definitivamente todo es un rollo comercial, de vender más cómics, de levantar en cierto momento la industria. Hay algunos que tienen su encanto, uno los disfruta, pero la gran mayoría no resiste al paso del tiempo. Uno los vuelve a leer y dices, en la torre que estoy leyendo. Sí, no, fíjate, y tú te das cuenta como cuando ya vas a la mitad, ¿no? Dices, chin, ¿le sigo o le paro? Sí, no, además uno ya sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Exacto, sí, porque finalmente, pero bueno, si pueden conseguir el de, que es mi favorito, el de Batman y Spider-Man contra Maximum Carnage y el Joker, por favor, pues consíganlo. Y y si alguien tiene el de Archie contra Punisher en español, que me mande la foto y la publicamos al blog. Sí, la ponemos en el blog, porque así podemos desmitificar a esa leyenda urbana de que no existe. Sí, no. Y pues bueno, pues parece ser que el tiempo se nos ha acabado. Esta una pregunta que tenían en el blog. Venga de ahí. Hablaba sobre Carlos Tron, un muy buen amigo mío. El buen joven Tron. Entonces, Carlos fue el que inició el movimiento, uno de los iniciadores del movimiento del cómic en México. Empezó en el desván del cómic con Julia Palacios. De ahí pone su tienda, que es Comics S.A. Y después de una serie de problemas, la famosa evaluación, una serie de broncas, vende su tienda y se dedica al negocio que tenía de peletería, de pieles y todo eso. Entonces, aclarado el punto sobre, fíjate, y era donde, si no me equivoco, en donde estaba la estatua de Spider-Man bajando un edificio. Famosísimo, se volvió famosísimo. Exacto, ahí sobre Avenida Universidad. Avenida Universidad, al ladito del Cine Pesime. Exactamente, que el Cine Pesime ya chafeó, ya lleva pues bastantes meses y bueno, pues creo que años cerrado. Sí, era la avenida de los cómics, porque cada estación del metro, o sea, era Coyoacán, era Zapata, era División del Norte, había una tienda de cómics. Exactamente. Solo había otra tienda de cómics. Bueno, en División del Norte, perdón que seamos tan locales para que nos están escuchando en otras partes del país, pero División del Norte es tiene unos puestos muy grandes en los que se vende bastante cómic de Marvel. Sí. Y bueno, nada más para terminar, Carlos Tron tenía un personaje. Él fue dibujante de una serie que se llamó Speed Racer, de la caricatura. Él hizo la adaptación en cómic en Estados Unidos. Y Ninja High School. Speed Racer, lo que sí me acuerdo es de Ninja High School. Y tenía un personaje aquí en México que se llamaba el Capitán Cabeza, que la única vez que se publicó fue en un cómic conmemorativo de la Conque del 96. El Capitán Cabeza, que era uno que tenía de hecho una cubeta en la cabeza. Sí, era rojo y era la mascota de la Conque 97, si no me equivoco. De la Conque 96. 96. Hizo un cómic para ese cómic de la Conque del 96. Exactamente. Fíjate que yo lo tengo por ahí, lo voy a buscar, pero lo más seguro es que sí lo tenga. Bueno, satisfecha la duda para aquellos que se preguntan. Las otras dudas no tienen ni caso porque se las están respondiendo ustedes solos. Entonces... Exactamente. Pues bueno, pues al parecer ahora sí el tiempo ya se nos acabó. Y señor Gantús, yo le agradezco mucho que esté con nosotros en el podcast. No, gracias, Giovanni. Y pues una vez nos comprometemos a hablar para el siguiente número. Adivinaron, ya vamos a empezar a hablar de los zombies. Ándale. Los zombies ya están a punto de llegar a México y creo que es un tema pues bastante pues delicioso en cuanto a cerebros y en cuanto a todo lo que viene,
porque va a ser una miniserie de 5 números que va a ser semanal, que se va a publicar después de Venom, y pues les daremos más detalles en el blog y en el próximo podcast. Y pues muchas gracias por habernos sintonizado en el podcast del Universo Marvel. Mi nombre es Giovanni Arévalo. Luis, nuevamente muchas gracias por haber estado acá. Un saludo a todos los blogueros y a todos los podescuchas. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Bullpen, el podcast oficial del Universo Marvel. Bullpen, presentado por Giovanni Arévalo.